Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual también puedes comunicarte con nosotros a través de la sala de chat de Desde tu Mirada. Estaremos conectados en un momentito más. Otras vías de comunicación, los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883 y la línea nacional sin costo 01800 727 5420. También tenemos el Twitter, @desde tu mirada, todo pegado, y tenemos el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de hoy vamos a hablar acerca de música y tabú. ¿Qué pasa con estas ciertas formas de música, ciertos tipos de música que van cambiando, ¿no? En distintas épocas. Es quizás la música que el día de hoy, por ejemplo, pasa como normal, o que incluso al paso del tiempo se puede recordar como algo lindo. En su momento, cuando apenas iba saliendo, bueno, pues puede haber significado algo tremendo, ¿no? Como es incluso hasta la música extranjera, ¿no? La música en algún momento, el simple hecho de que la música estuviese en otro idioma, así, sin mayor característica distintiva, eso ya era suficiente como para pensar que algo malo tendría que decir. ¿Por qué? Porque no se le entiende, porque seguramente si no se le entiende, seguramente algo terrible, algún mensaje terrible está tratando de transmitir a la juventud, ¿no? Siempre es esta parte. Y así como en muchas ocasiones está este discurso cansón de en mis tiempos, antes las cosas eran mejor y antes este tipo de cosas no se veía, cosa que a mí me parece verdaderamente absurda, porque si nos ponemos de verdad a ser muy muy quisquillosos y a ver más a fondo, nos podemos dar cuenta de que se va modificando la cultura, se va modificando mucho, y las formas, digamos, podría decir yo que en todo momento de la historia hay tanto matices más cargados, quizás por ejemplo hacia lo perverso, hay matices más cargados hacia lo violento, hay matices más cargados hacia un estándar de salud, digamos, en todas las épocas. Pero una vez pasado ese momento, se suele ver el presente únicamente en el aspecto más estridente, ¿no? En este aspecto o perverso, o exhibicionista, violento. Pero bueno, se puede decir que hoy la violencia, pero si nos vamos unos años atrás, pues no era nada raro que muchísimas personas cargasen pistola, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, es una cosa de verdad que a veces sí pienso que nos engaña y nos dejamos llevar con este discurso. A mí me parece muy cansado, muy pesado ese discurso de que las cosas van empeorando, de que las cosas antes siempre eran lo mejor. A veces esta idea es una forma de pensar que se llega a generalizar en muchas áreas. La música no es un área que se salve de esto. ¿Y por qué? Para empezar, ya cualquier cosa que tenga que ver con los momentos o los medios de recreación de las personas, llega a ser un punto en donde, un punto de crítica, digamos, para gran sector de la sociedad. En algunos otros momentos hemos hablado, por ejemplo, acerca del ocio, ¿no? Y de cómo es prácticamente pues ya un hecho que todo el mundo asume que es malísimo tener momentos de ocio, ¿no? ¿Por qué? Porque estas peculiaridades, todas aquellas cosas que no vayan del orden de lo obligatorio, de aquello que nos pueda volver uniformes a todos, que nos pueda volver idénticos a todos, de la obligación, del trabajo, de algo que asumimos que la persona está como que no puede elegir, sino que está sujeta a. Ese tipo de cosas suelen verse como algo bueno, como algo aceptable, pero todo aquello que está en el terreno de lo muy individual,
de lo que cada uno de nosotros elige por su propio gusto, por su propia voluntad, ahí normalmente es en donde apuntan todas las balas y todas las críticas. Entonces, bueno, pues el arte, los gustos, las cosas distintas, las peculiaridades, y entre estas cosas la música, que no es más que, es un gusto sencillamente. A veces puede ser arte, otras veces no es arte, se dista muchísimo de ser arte, pero sencillamente es un gusto. Y esta, bueno, pues también se vuelve blanco de muchas de las críticas y muchos de los miedos y tabús de las personas. Pensaba, Gaby, con lo que llegaban a decir, o con lo que todavía hasta el día de hoy se dice, ¿no? De que hay cierta música que es del diablo, ¿no? La música rock es del diablo. Y luego, bueno, al principio uno escuchaba, ¿y cuál era ese rock cuando empezó esa idea? Y vemos a Elvis Presley haciendo estos movimientos medio absurdos, ¿no? Y con de cadera. De cadera. Sí. Sí, pero que distaban muchísimo de ser algo como provocativo, ¿no? Era como un movimiento medio errático y extraño. Si ahí, por ejemplo, vio la película de Forrest Gump, ahí se hace una burla sobre eso, ¿no? Que Forrest Gump, tú lo recuerdas, Gaby, que tenía estos aparatos ortopédicos y así era como podía bailar con los aparatos ortopédicos. No me acordaba de esa parte. Aparece por ahí Elvis Presley y dice, qué buen baile. Y después de eso, baile, y la señora le apaga porque era demasiado sexual, ¿no? Realmente es como una cosa un tanto absurda, pero ¿qué es lo que se acaba tachando de la música, ¿no? Porque así como ya tú lo dijiste ahorita, es una expresión artística en muchos sentidos, ¿no? Podríamos pensar que hay música menos artística, podríamos pensar que hay música con menos elaboración y pues bueno, nada más es un sonsonete, pero a final de cuentas la intención de las personas es hacer algo, es una creación de un grupo de personas, de una persona, de un movimiento de personas. Y cada música, cada ritmo va teniendo su identidad. Por ejemplo, podríamos pensar en el reggae, ¿no? En cómo es esta música que habla sobre la revolución, sobre la libertad, sobre ciertas drogas, que es muy curioso cómo hay ciertos ritmos, ciertas peculiaridades en las canciones que nos llevan a censurarla, ¿no? Ya podrían ser groserías, temas polémicos, tantísimas cosas, pero bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que quédese con nosotros. Tenemos este librito el día de hoy, Lecciones para volar para una bruja moderna, ándale, de Lilian de la Vega, de Editorial Vergara. Regresando del bloque comercial, le vamos a decir cómo participar, es con la pregunta del día de hoy. ¿Te parece si la hacemos rápido, Gaby? ¿Usted qué cree que sea lo que se censura más de la música? Participe con eso el día de hoy y se puede llevar este librito para leerlo en su casa. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de música y tabú. No olvides que tenemos un libro de obsequio para ti. Este libro se llama Lecciones para volar para una bruja moderna, de Lilian de la Vega. Es un libro ameno, enternecedor y profundamente espiritual, dice, ideal para una bruja moderna. Si quieres participar por este libro, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Tú qué aspecto crees que es el más censurado el día de hoy en la música? ¿Es cierto, José Luis? Esa está la pregunta, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, particípanos con eso, ya sea vía Twitter, vía chat, por las líneas telefónicas, etcétera, para que puedas participar por este libro. Tenemos aquí algunas participaciones, nos está comentando María Luisa, nos dice: todo el tiempo hay moda en la música, los antiguos nos admiramos de cómo bailan los jóvenes, pero de igual manera así nos pasó a nosotros, toda la música es hermosa. Muchas gracias, María Luisa, por tu opinión. Y bueno, es esta parte, ¿no? Como siempre al ver hacia atrás es como si de pronto las personas se espantasen de su sombra, ¿no? Como, claro, a estas personas que van juzgando lo que actualmente sucede, les sucedió a su vez y les pareció una exageración, y así continuamente, ¿no? Anónima nos está compartiendo: mi esposo se enteró que su sobrina es lesbiana y se sorprendió con coraje, no le quiere hablar. A mí me sorprendió ya que tenemos un hijo homosexual. Fíjate, Anónima, a propósito de espantarse de la propia sombra, ¿no?
Este tipo de cosas ocurren a todos los niveles, no nada más si nos vamos como transgeneracionalmente, sino dentro de una misma familia, una persona en sí puede llegar a ser demasiado exagerada acerca de ciertos aspectos de la vida de las otras personas cuando pues en su privado, en su propia vida, bueno, pues hay muchos aspectos que uno dice, bueno, pero no coincide, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo creo, Anónima, que por ahí hay algo, digo, hemos hablado aquí muchas veces de estas formas que tenemos como psíquicamente de lidiar con los conflictos de la mente. Y una de ellas es como echar las cosas hacia afuera, ¿no? Proyectar hacia el otro una angustia propia. Probablemente esta sorpresa, digamos que se puede desplazar muy fácilmente el foco del propio hijo a la sobrina y expresar ese descontento. E incluso yo pensaría mucho más atrás del hijo, pues qué está pasando, ¿no? ¿Qué tipo de relación hay? ¿Por qué ocurre tanto esto en la familia? ¿Por qué se repite tanto esto en la familia? A veces este tipo de descubrimientos, entre comillas, van siendo como una pantalla, como algo que hace muy patente un problema que está de fondo y que precisamente por ese problema que se ha venido desarrollando de generación en generación, es que ocurren este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, al rechazar a la persona en sí, se hace como un intento enfermizo de rechazar o de negar lo que ahí está de fondo. No es raro, por ejemplo, digo, nada más estoy especulando, pero para poner un ejemplo de a qué me refiero, que no quede tan al aire, no es raro, por ejemplo, en este tipo de situaciones, que llegue a haber algún tipo de abuso sexual, que sea muy común, el abuso sexual en alguna familia, y ante este abuso sexual y ante esta cercanía incestuosa de algún miembro de la familia, una de las formas de defenderse muy comunes es el optar por la homosexualidad. Digo, optar entre comillas, no es algo que conscientemente decidamos, ¿no? Pero se mueve el deseo hacia otro objeto menos peligroso, menos incestuoso. Entonces, esto en muchas ocasiones, cuando alguien llega y de pronto niega y dice, no, esto no puede ser posible, te voy a dejar de hablar, ya no existes para mí, ya no eres mi hijo, ya no eres mi sobrino, ya no, lo que sea, tiene que ver con el tratar de taponear eso y tratar de negar eso que se está transcurriendo de fondo, y es algo grave hasta cierto punto, porque si estamos tratando de encubrirlo, pues también habla como de cierta complicidad hasta cierto nivel, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahí lo importante es pensar qué está pasando, que se están sucediendo todas estas cosas y bueno, pues no estar haciendo como del ojo de hormiga, ¿no? Que sí, nos hablan también, digo, se sale un poquito del tema, pero creo que va también con esto de hacernos como que es algo totalmente nuevo, ¿no? Como que es algo totalmente distinto. Lo malo, digamos, las cosas malas, las cosas del tabú, las cosas son las de fuera de nosotros, es la música extranjera, es la nueva música, la que no es de mis tiempos, constantemente, o es la sobrina, por ejemplo, no yo. Sí, claro, lo que nos puede ir espantando es la sexualidad de los otros, ¿no? Y justamente de los más jóvenes, siempre es como levantarle cruces, ¿no? Hacer conjuros para decir, bueno, es que esto está mal, los jóvenes están mal, ¿no? Los jóvenes tienen este tipo de disposición a ser más exhibicionistas. Es interesante pensar, ahorita ya nos están llegando algunas participaciones, Gaby, que nos están diciendo acá por el internet. María nos dice que lo que más se censura es lo erótico o lo impúdico, como se dice comúnmente, y recordaba de estos bailes prohibidos que hay, ¿no? Es que no vayas a bailar lambada, ¿no? Uh-huh. La lambada, que era el baile prohibido, y uno dice, ah, caray, el baile prohibido. ¿Cómo son esos bailes prohibidos, no? ¿Qué es lo prohibido de esos bailes? Y uno pues podría pensar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Es que ¿qué hacen como para que sea prohibido? Y ahorita tenemos estas manifestaciones de música que, bueno, se hacen festivales al aire abierto
con jovencitos, realmente muy, muy jovencitos, ¿no? Por ejemplo, de este baile en el que se habla de perrear, ¿no? Ya desde la palabra. Sí, claro. Hasta se me hace medio inadecuado decirlo en la radio, pero bueno, es una grosería. Es algo reggaetón, ¿no es cierto? Pero no estoy seguro de que solamente en esa música hagan esto, ¿no? Pero perrear es... ¿De dónde sale esa palabra? Es interesante pensarlo, ¿no? De repente escuchábamos hace algunos años el baile del caballito, ¿no? Es que no vayas a bailar de caballito. Yo no decía, bueno, pues es que debe ser una cosa muy impúdica. Y bueno, efectivamente tenía que ver, ¿no? Con un contacto muy cercano, con hacer caballito, como con la pierna, ¿no? Y pegar de brincos. Y uno dice, bueno, que es que qué sexual, qué impúdico. Ok, ¿no? Siempre están ese tipo de manifestaciones. En este perrear ya hasta se vuelve una cosa como perros, ¿no? Que te hagan como perro. O igual y no necesariamente que sea el movimiento del perro, porque luego también estaba por ahí el baile del perrito, ¿no? Que ya no hay imaginación, ya no hay metáfora, ¿no? Con este tipo de cosas. Lo que se me hace curioso de este asunto de perrear es que más bien me suena como un asunto de verbo, ¿no? De hacer un verbo de un sustantivo. Como alguien podría decir, es que estoy chacheando, ¿no? Yo podría decir que es chacheando, ¿no? Bueno, lo que hacen las chachas, lo que hacen las muchachas, lo que puede hacer una persona que se dedica al aseo de las casas. Estoy chacheando, quiere decir estoy haciendo el aseo. Entonces estoy perreando. Perreando, ¿hacia qué lado nos podría llevar, ¿no? Nos podría llevar para pensar cómo lo hacen los perros, ¿no? Pero los perros tienen una palabra se tiene una palabra para hacer eso, ¿no? Te está montando, ¿no? Como un perro. Pero perreando me suena más como a tratar como perro a la otra persona, ¿no? Como perrear, tratar como perra a la otra, ¿no? Porque la otra se pone en cierta postura y entonces es como un animal, como un canino, como un perro, como una perra, ¿no? A final de cuentas. Entonces, ¿hacia dónde van estas deformaciones, ¿no? ¿Hacia dónde van estas manifestaciones de la sexualidad? Porque todo el tiempo, desde tiempos inmemorables, la raza humana ha tenido relaciones sexuales, si no, no estaríamos aquí. Y relaciones sexuales tal vez más violentas que las que tenemos el día de hoy, ¿no? Cada quien en su privacidad puede vivir su sexualidad de una manera, pues, como le pegue su regalada gana. Al final de cuentas, nadie nos va a decir que sí o que no. Esto es algo muy privado. Pero lo que acaba generando este tabú es como el hacerlo público, ¿sí ve? Es el hacer público este tipo de desplantes. Y este tipo de desplantes que cada vez van más hacia lo burdo, hacia lo grotesco, porque nos podríamos poner a pensar en estos bailes prohibidos, ¿no? Un mambo muy caliente, ¿no? Y uno decía, bueno, pues qué caliente tiene el mambo, ¿no? Veíamos a Resortes bailar este tipo de cosas, pero está cargado de sexualidad el baile, y por lo tanto también la música está en relación con estos bailes. Por lo tanto, estamos relacionando y estamos haciendo la censura directamente hacia la sexualidad. También hay otro tipo de censura que tendría que ver con la violencia, que eso lo vamos a platicar con otro tipo de música, como por ejemplo el rap, ¿no? Que habla, o los corridos norteños, en donde se habla de narcotráfico, de balas, de la policía. Hay mucho tipo de censura, muchos tipos de censura, que vale la pena darle una revisadita para pensar qué es lo que estamos escuchando. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6:34 Recuerda, estamos obsequiando este libro Lecciones para volar para una bruja moderna, de Lilian de la Vega. Si quieres participar, únicamente comunícate a por cualquiera de nuestras vías, los teléfonos, el Twitter, el chat, y contesta la pregunta del día de hoy. ¿Qué crees tú que sea lo que más se censura hoy en día a propósito de la música? ¿Dónde es que se sitúa principalmente el tabú? Y tú estabas hablando acerca de este erotismo, ¿no? Nos estaban comentando aquí por el chat que es el aspecto erótico, el que se llega a censurar. Fíjate, hay algo importante, por eso es que hace un momento comentábamos que la música puede ser una producción artística y puede no ser en absoluto una producción artística. Se pierde mucho esto en la subjetividad. Por ejemplo, de pronto sacan arte moderno, ¿no? Que puede ser así como muy extraño. Y cada quien tendrá su propia percepción, pero
el arte en sí, lo que va describiendo el arte es esta posibilidad de sublimar. ¿Qué es sublimar? Muchas veces te hablamos de distintas formas, de distintos mecanismos de defensa. De la represión, que es necesaria, a veces se nos pasa la mano, entonces se vuelve ya enfermiza, de esta proyección, de echar lo negativo o lo que se siente peligroso hacia afuera, de un montón de decisión, de un montón de defensas. Una de estas defensas que es muy muy saludable es la sublimación. ¿Qué significa sublimar? Ya lo hemos hablado muchas veces. Sublimar significa que puedo tener cualquier cantidad de deseos y en lugar de deshacerme de ellos, en lugar de que mi aparato psíquico se deshaga de ellos, los aplaste y me deje pues enfermo, sometido de distintas formas, me va a abrir una vía para realizarlo, pero sin destruir. Digamos, podemos pensar, por ejemplo, y este es un ejemplo muy común, ¿no? Estas ganas de abrir, este ejemplo te lo ponemos muy seguido. Este impulso sádico, de pronto de matar bichos, de a veces hasta torturar animales, de hacer todo este tipo de cosas, es natural y muchos niños lo tienen muy acentuado. Si no se educa, bueno, pues se va así como en lo salvaje, ¿no? Y sigue siendo muy sádico. Pero se puede, una forma de sublimarlo, por ejemplo, si alguien tiene mucha curiosidad de abrir y le llama mucho este morbo de la sangre, puede volverse un destripador o puede volverse un cirujano, ¿no? Igual y los cirujanos que nos escuchan dicen, ¿cómo te atreves? Pero es verdad. Digo, no cualquier persona dice, que ya sé, voy a abrir a alguien, le voy a conectar. No, definitivamente se necesita tener cierto temple para eso y cierto gusto para eso, cierta curiosidad para eso. Entonces es algo que no está destruyendo a nadie, es algo que no está haciendo daño, que no nos aparta de la civilización y que además, lejos de todo eso, además hace un bien. Y finalmente pudo salir esta pulsión. Esto es sublimar. El arte es una producción muy linda porque muchos de estos deseos que van quedando sin otro medio posible de expresión se pueden manifestar a través del arte. Por eso es que de pronto una pieza musical o un poema o una pintura te puede hacer sentir algo, aunque esté nada más ahí plasmado, puede hacer sentir algo, puede hacer vibrar ciertas fibras. Entonces hay otras, digamos que al hacer esta transformación supone un proceso creativo. El arte supone un proceso creativo. Entonces, si entre más burdas sean las cosas, entre más directas sean las cosas, se pueden considerar menos artísticas, ¿no? Se puede considerar como que pues realmente no fue como un gran trabajo de elaboración, no fue un gran trabajo de elaboración mental el que produjo eso. Y asimismo, bueno, pues podemos, por ejemplo, uno puede leer un diario de una persona y el diario a lo mejor dice, estoy muy enamorado de fulanita de tal, que es mi vecina, ¿no? Está enamorado de fulanita de tal, que es su vecina. Y puede leer un poema, por ejemplo, de esa persona que está haciendo alusión a esta chica que vive cerca y está haciendo alusión mediante la metáfora acerca de cómo le hace sentir la presencia de esta personita, y entonces eso es algo distinto. Esto no es tan directo, no solamente nos informa el hecho, sino que nos transmite una sensación. Y mucha música, así como muchos bailes, se van directo a lo grotesco. Este erotismo también se va directo a lo grotesco. Es prácticamente, pues como estar teniendo relaciones, nomás sin que haya penetración, ¿no?
quién sabe, ¿no? Ya cada vez hay, hay más descaro en este tipo de manifestaciones. ¿Cómo? Con esto que dices de que sin que haya penetración, entonces, Ah, bueno, quién sabe, ¿no? ya, eso ya no sería baile. Quién sabe. Pero bueno, no creo que sea algo que les preocupe. Es curioso porque también vamos viendo en este, digamos como en esta diferenciación del arte, ¿no? No es por decir arte es lo que a mí me gusta y no es arte lo que a mí no me gusta, ¿no? Arte lo podríamos entender como aquello que tiene un proceso de elaboración, ¿no? Debe de haber una elaboración de una experiencia, por lo tanto estamos hablando de cómo se sublima un afecto y por lo tanto es una creación artística. Desde ahí lo podríamos empezar a catalogar, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar con que este tipo de bailes, este tipo de música, más allá de lo evidente que podríamos ver, no, oye, no vayas a ir a bailar de caballito porque te van a dar un faje de esos que embarazan, digo, de manera de chistorete, ¿no? Pero más allá de eso, llegamos a pensar que la música, así como estábamos hablando en días anteriores sobre los sueños, tiene como esta parte mística, como que tuviera una cierta influencia en nosotros que no sabemos cómo, pero que nos va a afectar. Y esto, bueno, se ha investigado en muchísimas áreas de la psicología. ¿Qué pasa con los mensajes subliminales, por ejemplo? ¿Qué pasa con lo que estamos escuchando en la música? ¿Será que nos hace más fácil aceptar ciertas cosas o que nos desensibiliza ante otras? ¿Qué es lo que está detrás de todas estas cosas, ¿no? Porque ahí escuchamos en esto la música del diablo o esa música que pervierte, o las personas que escuchan cierto tipo de música se convierten en otro tipo de culto, o se hacen ateos, o se hacen brujos, y bueno, realmente es una variedad tremenda la que vamos a escuchar en este tipo de motivaciones de qué es lo que nos hace la música, ¿no? ¿En qué nos puede transformar la música? Hay algo ahí que es muy cierto, ¿no? A final de cuentas, si nosotros estamos escuchando un mensaje constantemente, no quiere decir que nos vaya a lavar el cerebro y que entonces se vaya a reemplazar una parte de nuestra personalidad por eso que estamos escuchando. Sí puede llegar a generarnos, por ejemplo, estados de estrés o estados de euforia, la música. Y este tipo de estados o nos puede tranquilizar por el ritmo, por las notas. Esto sí tiene una relación con nuestras ondas cerebrales, con cómo vamos experimentando el momento. Imagínese que por ejemplo, en una boda, en lugar de tocar la marcha nupcial, se cantaran las mañanitas, ¿no? Definitivamente desentona, sino que ya nos va poniendo la música como este soundtrack de los momentos de la vida. Y el escuchar cierto tipo de música sí nos puede llegar a modificar en nuestro ánimo, no en nuestras convicciones. Esto ya es una cosa bastante descabellada de pensar, pero sí nos puede afectar en nuestro estado de ánimo. Y en el estado de ánimo no quiere decir que si escuchamos música con campanitas nos va a poner de buen humor y si escuchamos música con guitarras eléctricas nos va a poner violentos y furiosos. No. Esto, así como en los sueños, tiene que ver con nuestra propia subjetividad, tiene que ver con cómo experimentamos ciertas cosas. Por ejemplo, alguien escuchando música clásica puede sentirse muy avispado, puede sentirse muy despierto para trabajar y muchas otras personas pueden llegar a poner música clásica y a sentir sueño. ¿Por qué? Porque no es algo en lo que ellos empaten, no es este vínculo lo que se está formando. Luego también escuchamos, Gaby, esta creencia, ¿no? Si le pones música clásica a los niños, cuando están en el vientre, van a nacer más inteligentes. ¿De dónde sacamos esas ideas, no? ¿Qué es lo que está detrás de esas notas? ¿Cuál es la emoción que se está transmitiendo? Porque eso es algo muy importante y que tiene que ver con esto que estábamos hablando del arte. Es un mensaje lo que se está expresando en la música. Es algo que nos está gustando o no nos está gustando escuchar. Aún en la música que no tiene letra hay un mensaje, hay una emoción y eso es justamente lo que nos puede predeterminar o nos puede predisponer a ciertos aspectos o a ciertas conductas en nuestra vida. Bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo, tenemos este libro, Lecciones para volar, para una bruja moderna, de Lilian de la Vega. Si quiere participar, llámenos y conteste la pregunta del día. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero mañana continuaremos con el tema. Recuerda, todavía tienes unos minutitos para anotarte por este libro, Lecciones para volar, para una bruja moderna, de Lilian de la Vega. Únicamente tienes que contestar a la pregunta del día de hoy: ¿qué crees que sea lo más censurado en la música hoy en día? Nos está compartiendo Patricia la música del perreo,
y los narcocorridos. Bueno, este aspecto como erotizado que íbamos hablando, y los narcocorridos, pero fíjate que también, y sí, estas dos cosas que tú mencionas, no es lo erótico en sí, porque puede existir una canción, estoy pensando por ejemplo en una canción de Mecano que se llama Tú, así tal cual, y es una canción muy linda realmente, es una canción y está hablando de el encuentro íntimo que tiene con su pareja, y es una canción linda realmente, no es una canción con esta cosa como burda, grotesca, que es este aspecto directo del que hablaba, que no hay una elaboración previa que lo haga hermoso. Igual este tipo de música que sencillamente describe una situación con un fondo musical tan 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 tan, tan que es el mismo para todas las canciones, que no hay una producción nueva y sencillamente se está hablando medio cantadito, ¿no? Es como pensar Pablito clavó un clavito, pues eso no es una metáfora, eso no es arte, es sencillamente Pablito clavó un clavo, ¿no? Y bueno, sí, es algo que por la característica, digamos, por el hecho de ser, es cierto que está censurado, y en gran medida lo que hace que ese tipo de cosas resulten como agraviantes u ofensivas para muchas personas es justamente lo burdo y lo grotesco. Ahí va la diferencia entre, por ejemplo, que una persona aparezca de forma llamativa, aparezca de forma sensual, atractiva o atractivo en el medio público, y bueno, es algo que no tendría por qué molestar a las personas. Es la diferencia entre eso y entre un exhibicionista que otra vez, ¿no? Con la gabardina llegue, ¡paz! A ver, así como, a ver, momento, ¿qué está pasando? No es demasiado burdo, va demasiado directo. Y nos está comentando Pilar, tengo un niño de 8 años, le pongo música clásica, pero a él le gusta el reggaetón. A mí no me gusta. ¿Cómo hago para que no le guste a él? Fíjate, Pilar, tiene 8 años el niño. Fíjate, Pilar, que yo creo que ahí la cosa es como no quedarnos con la superficie, sino poder ahora sí que resolver, pero de raíz, ¿no? Como ver qué está pasando de raíz. Lo que puede llegar a gustar, por ejemplo, esta idea de que gusta del reggaetón, en especial a un niño de 8 años, por Dios, es como estos niños que de pronto, por ejemplo, a los 10 años les gusta fumar. Entonces, les gusta la imagen que se hacen de ellos mismos, pensando que son así como muy interesantes con el cigarro, que ya forman parte de ese mundo adulto, etcétera. Esto, lamentablemente, cuando ocurre en un momento como precoz, tiende a hacer que los niños y las niñas hagan, digan y vistan cosas en las que se van a arrepentir el resto de su, digo, no porque es una cosa gravísima, pero pueden hacer un ridículo muy grande, ¿no? Y bueno, ya después ya quieren que todas esas fotos, ahora ellos son los que censuran todo eso. Yo creo que ahí habría que quizás tratar de explicarle que a lo mejor lo que le llama la atención de eso es que parece como algo muy adulto y algo muy sensual, ¿no? Como algo que hacen los adultos. Y bueno, no puedes hacer nada para que le deje de gustar algo a alguien, nada. Es como si yo intentara hacer que a ti te deje de gustar la música clásica. No se puede, un gusto no se elige. Sencillamente nos nace, pero sí que le puedas explicar que probablemente le llama la atención porque tiene la idea de que esa es la música de los adultos, así como muy, muy padres, y que pues realmente el origen de esa música, claro que le puede gustar alguna de esas canciones, pero que sí tenga en claro que el origen de esa música no es algo, ¿cómo decirlo? Pues es algo muy primitivo,
es algo muy primitivo. Hay personas a las que, por ejemplo, les gusta mucho, en algún momento veamos una documental o algo así, una persona que le gustaba guardar sus uñas, ¿no? Y a todos lados las cargaba en una bolsa. O ver su popó, o hacer cosas. Sí, hay este tipo de gustos, pero son cosas muy primitivas. Uh-huh. Y a final de cuentas es lo que tienen estas personitas alrededor, ¿no? Es lo que tienen los otros a su alcance. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que estamos proporcionándole a nuestros niños, ¿no? Y ahorita con esta participación de Pilar, que le gusta tal música. Con los niños puede llegar a suceder algo y con los adolescentes puede llegar algo, ¿no? Que parece que les gustan cosas solamente para fastidiarnos. Podemos tener la seguridad de que lo hacen por fastidiarnos. Si ahorita nos está escuchando, ¿por qué? Porque esto es una situación de rebeldía en ellos, ¿no? No es porque entiendan, de hecho, la música, ¿no? Un niño de 8 años que podría escuchar, ¿no? Que podría entender de este tipo de cosas. Y ya lo está entendiendo y estamos hablando de un problema mucho más grave, ¿no? Pero este tipo de situaciones pasan justamente como para ir en contra de la corriente, para separarse de los padres, porque se vuelve como algo distónico. Tú y yo no somos iguales. ¿A ti te gusta eso? A mí me gusta lo contrario. Esto es muy común que lo hagan los niños y que lo hagamos todos nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿no? Este momento adolescentil en el que la gente empieza a vestir de una manera muy extraña, ¿no? O que empieza a utilizar un corte de cabello pues realmente como muy ridículo. Y nosotros les queremos decir, pero ya no sabemos cómo decirles, ¿no? Para que no vayan a ofenderse, porque decimos, bueno, es que es su individualidad. Ahí no quiere decir que se los vamos a prohibir o que tú le vayas a prohibir la música como tal o que le vayas a prohibir vestirse de tal forma. Pero ahí hay que entender que esto es una señal de rebeldía, como te estaba diciendo. Y tal vez la rebeldía está llegando por un lado por donde pues, realmente no le va a sacar mayor provecho y hasta lo puede llegar a afectar, ¿no? Hay personas que pueden llegar hasta tomar vicios a manera de rebeldía. Y esto pues es una mala elaboración de la experiencia. Hay que entender que él puede tener su espacio, puede ser diferente a ti sin que sea una cosa diametral. Y que tal vez que le gusten las mismas cosas que a ti, lo está haciendo sentir, o tu intento de que le gusten las mismas cosas que a ti, lo está enfadando. Si ves, lo está llegando a fastidiar. Entonces, ahí es más bien poder encontrar otra cosa. Y si dentro de nuestra manera de educarlo, si es algo que realmente es del otro lado del charco, ¿no? Decimos, es que cómo es posible que sea totalmente lo contrario, y no solamente porque sea lo contrario, sino que nosotros entendemos que sea algo inadecuado, como esto que tú estabas diciendo, Gaby, de los niños que les gusta fumar, y bueno, pues es que cómo les decimos que ya no fumen, ¿no? Si están tan clavados. Ahí es algo que nosotros determinantemente como padres debemos de poner un alto, ¿sí ve? Nos van a detestar un rato los muchachos, seguramente, porque estamos coartando con su libertad en pro de la educación y de la civilidad, pero es nuestro papel. En el caso ¿Sí del ven? cigarro, no la música. Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Acá estoy hablando de cosas que tengan que ver con algo dañino para la persona, ¿sí ves? Porque ahí nos vamos a ir a otra cosa. Vamos a estar hablando de esto el día de mañana también, así que no vaya a pensar que aquí cortamos el tema. También podríamos llegar a ver que el gusto por cierta música puede llevar a los muchachos, puede llevar a las personas a agruparse con personas pues realmente peligrosas, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le gusta la música en donde se habla de que matan a los policías, ¿no? De que matan a los policías y ellos cargan armas y ellos controlan el barrio. Y puede que nuestros niños, que nuestros conocidos, pues no estén viviendo esa realidad, pero es algo que les empieza a llamar mucho la atención. Y ahí, digamos, como por congeniar con otras personas, se pueden llegar a adoptar estos tipos de música. Y entonces ahí estamos en una situación muy distinta, pero bueno, ya de eso hablaremos el día de mañana porque hoy se nos está terminando el tiempo. Vamos a ver quién se llevó este obsequio el día de hoy. Las personas que nos participaron por chat también están participando. Vamos a ver, se lo lleva Pilar Herrera Cortés de la colonia Nueva Santa María. Muchísimas felicidades, Pilar. Tienes que venir con una copia de tu identificación a la Torre de Promomedios de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde para recoger tu obsequio. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.